Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de Fundamentos Matemáticos donde vamos a abordar la factorización. ¿Qué es la factorización en general? Fíjense que la factorización en general es convertir una expresión que es una suma, por ejemplo, una suma cualquiera, en una multiplicación. Eso en general es factorizar, o sea, convertir en factores, una multiplicación de factores. Entonces yo puedo tener expresiones que son sumas y por medio de casos de factorización, nosotros podemos convertir a esto en un producto o en una multiplicación de factores. Este factor 1 por el factor 2, un factor 1 por un factor 2. Aplicando casos de factoreo a estas expresiones que vienen dadas en sumas o restas. Una suma de polinomios que podemos convertirlas en una multiplicación. Esto es factorización, como su nombre mismo lo indica, convertir en factores, o sea, en multiplicación. Vamos a empezar por el primer caso de factorización, que es el factor común. Fíjense, vamos a poner un ejemplo de factor común, 8x al cubo más 12x es igual, vamos a factorizar esta primera expresión, fíjense. ¿Qué hacemos para empezar a factorizar por medio del caso de factor común? El caso de factor común lo que nos invita es a encontrar términos iguales. O sea, primero vamos a encontrar términos iguales en las variables. Tenemos la variable x, fíjense aquí tenemos una variable x y x. El factor común entre los dos, cuando tenemos una variable elevado a un exponente, es el factor que tiene el mínimo exponente. O sea, tenemos como factor común x. Hay que tomar el que está como menor exponente y este sería el factor común para todos. Y en el caso de los números, o sea, de los coeficientes que acompañan a las incógnitas, a x y a x al cubo, tendríamos que encontrar un número que los divida a ambos. Por ejemplo, aparentemente aquí podría haber sido el 2 que divide el 2 a ambos, pero resulta que hay un número mayor que divide a los dos. Entonces podríamos hacer una descomposición de estos para verlo, aunque generalmente lo podemos hacer con la experiencia, ir ya mentalmente se podría hacer, pero podemos descomponer el 8 y el 12 para ver cuál es el mayor divisor entre los dos, que sería 4, ¿no? Pero podemos hacer en este caso el máximo común divisor de los dos. La mitad sería 4, la mitad 2, la mitad 1, la mitad 6, la mitad 3, la tercera 1. Fíjense que el máximo común divisor, aquí, o sea, el número que divide es 4, el máximo común divisor. Si fuera el 2, todavía no es el máximo. El 2 divide a ambos, sí, pero no es el máximo común divisor, o sea que sería el 4. En este caso, se tomaría como factor común el 4. Y ahí podríamos comenzar a dividir 8 para 4 a 2 y 3, esta x cubo dividido para x sería x al cuadrado. Recuerden que si nosotros tenemos esta propiedad, que tenemos la misma base, cuando tenemos la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, sería x al cuadrado. O sea, hay que restar 3 menos 1, 2. Estamos como dividiendo este término que es factor común, este sería el factor común que tienen ambos términos, dividiéndolo para cada uno, y al momento de dividir, por ejemplo, el x cubo para el x se restaría por la propiedad que tenemos que cuando tenemos la misma base, lo que hacemos es escribir la misma base y restar los exponentes, y esta es la solución. Entonces por eso se resta 3 menos 1 del factor, y
el siguiente término se toma el más, este más de aquí, y dividimos también este término para el factor común, 12 para 4 a 3, y la división de x sobre x es 1, entonces fíjense que ya tenemos factorizado esta suma en una multiplicación de dos factores, el factor 1, que sería el factor común, por el factor 2, que resulta de dividir cada uno de estos términos para el factor común. Fíjense que aquí ya tenemos la solución. Claro, esto es la explicación un poco profunda de qué es lo que se hace, pero generalmente en un ejercicio, por ejemplo, como este, vamos a poner otro ejercicio, ya lo podemos hacer mucho más ágil. Por ejemplo, tenemos a a la 7, b a la 6, c al cubo menos 7a a la quinta, b a la quinta, c a la sexta, más 10, a la sexta, b al cuadrado, c a la sexta. Fíjense que el factor común de todos estos tres términos, primero en la parte numérica, pues el factor común sería 1, porque pues 1 divide a todos los coeficientes que acompañan a todas estas incógnitas A, B, C. El de las A, el factor común de las A sería el de menor exponente, que sería 5. El de las B sería el de menor exponente, que sería b al cuadrado. Y el de la C sería el menor exponente, que es c al cubo. Vamos a proceder a dividir cada uno de los términos para su factor común. Este es el factor común que hemos encontrado en cada uno de los términos. Entonces aquí 7 se restan los exponentes, sería a al cuadrado con b, sería a la cuarta, b a la cuarta, perdón, b a la cuarta, y c quedaría 1, menos, se toma este signo menos, 7 pasaría tal cual, 7 para 1 a 7, aquí la a desaparece, la b sería 5 menos 2, sería b al cubo, y la c sería c al cuadrado, porque 6 menos 3, c al cubo, perdón, b al cubo y c al cubo. Más se tomaría este signo para el siguiente, 10 para 1 a 10. El factor común a sexta dividido para a quinta sería a, simplemente porque se resta 6 menos 5, 1. B sería, quedaría aquí b al cuadrado dividido para b al cuadrado sería 1, es como restar 2 menos 2, quedaría b a la 0 y todo número elevado a la 0 es 1, recuerden esa propiedad, b a la 0 o cualquier número elevado a la 0 es 1. Y c a la sexta dividido para c al cubo tiene la misma base, procedemos a poner la misma base y restamos los exponentes 6 para 3 a 3. Y este sería ya el término factorizado, fíjense, en el cual ya internamente este término que multiplica al factor común ya no tiene más factor común, ya es la factorización. Vamos con otro ejemplo. Vamos a factorizar por medio del caso de factor común. El siguiente ejemplo, 6 menos 10x al cuadrado más 4x. Fíjense, lo primero que debemos tener en cuenta es sacar el factor común de los coeficientes. Por ejemplo, en este caso, es el único factor común que sería, todos son divisibles para 2. Entonces el factor común podría ser, es 2. Entonces aquí 6 para 2 a 3. Aquí menos, se toma este signo menos. 5x al cuadrado. Y más 2x. Y ahí está factorizado este término. Fíjense que para factorizar los coeficientes siempre que hay que sacar el máximo divisor. El máximo divisor, el máximo común divisor de todos estos tres, que sería en este caso 2. Ya que las x no se encuentran en los tres términos, solo en 2, no se podría hacer ninguna factorización. Internamente aquí se podría hacer una factorización
de la X, pero pues ya está en general factorizado de esta manera, en términos, tomando en cuenta que términos comunes entre los tres elementos. Aquí sería un término en común entre los dos elementos. Si queremos factorizar solo esta parte de aquí, pero eso ya es un poco de álgebra, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de factorización. Nosotros tenemos esto, a menos b más a menos b, menos c, a menos b. Fíjense, tenemos esta expresión, y esta expresión puede ser factorizada con el término común que tienen todos los elementos de esta expresión, que es a menos b, y lo dividimos para este término va dividido para el factor común y nos queda solamente b, más, tomamos este signo, este término dividido para el factor común que hemos hallado en todos los términos sería a y menos c. Y fíjense, ya queda factorizado esta parte. Muy bien, aquí tenemos ya el factor común. Y vamos a poner un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos a la 1 medio, b más ab. Sacamos factor común. Fíjense que aquí tenemos el factor común, consta del que tiene menor grado, aquí sería a la 1 medio, y el otro tiene igual grado b. Si dividimos este factor para el factor común nos quedaría 1, porque es el mismo, y este vamos a dividir cada término, tomamos el signo más, y vamos a dividir a el factor, este término a sobre b, dividido para a cuadrado b. Y fíjense que a se pone la misma base, se trata de esta propiedad que de la misma base, y se restan los exponentes, 1 menos 1 medio, sería 1 medio. Miren, 1 menos 1 medio, y esta se cancela y nos queda que el factor que aquí queda como resultado a la 1 medio. Fíjense que así podemos factorizar este tipo de expresiones.